Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos pueden ver en Autana, Esencia y Horizonte. El día de hoy vamos a hablar sobre algo fundamental que sería el rescate y el descubrimiento, no de una solución, sino una de las piezas fundamentales para poder manejar ese tejido social que debemos de encontrarnos cada uno en Venezuela, que es la ciudadanía. Entonces me di la tarea de buscar casi que con lupa a una persona que la última vez que la vi fue en un programa de variedad y es una persona que su voz nos va a captar, nos va a alcanzar. Este, ella nos acompañó en el periodo del 80 y tanto al 90 y tanto. No voy a dar con exactitud porque lo vamos a ir descubriendo. Pero ella fue comunicadora y presentadora y periodista de un canal que tenía gran cantidad de espacios a nivel nacional en Caracas, en Venezuela, en el oriente, en el occidente y en la zona más recóndita. Ella era el canal Venevisión. Con nosotros el día de hoy nos va a acompañar, aquí tenemos a la licenciada Marta Rodríguez Miranda. Marta, ya, este programa, cada vez que viene alguien, no es de broma, pero lo hago esto. Vamos a ver. Y vamos a ver si se escucha. No, no se escuchó, pero trato de poner siempre como un aplauso. Pero aquí estamos comenzando. Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo te ha ido, Marta? Un gusto saludarte. Hola, Giomar, gracias por tenerme. La licenciada Marta Rodríguez Miranda, como estaba señalando, es licenciada en audiovisual, licenciada en comunicación social, medios audiovisuales. Este, Tuvo una gran trayectoria en Venevisión, eh, distintos y enormes premios y reconocimientos. Para la generación mía, en 1992-93 ganaste el premio Meridiano de Oro, pero te conocimos con el programa y con los micros institucionales de la Fundación, de la Fundación Venevisión, que hablaba de la ciudadanía. Entonces, el día de hoy te pido que me cuentes un poco tu experiencia y antes de empezar a grabar te dije, yo empecé a conocer de los Yanomamis en la investigación que tú hiciste cuando pudiste viajar en el año 1980 y no sé tanto, ¿ves? Que yo no digo el número que falta porque no quiero ser, No, no pero importa. este, nos llevaste tu trabajo de investigación con la gente de la universidad, creo que era un antropólogo de la Universidad Simón, de la Universidad Católica, de la Católica, o de la, no, sí, de la Católica. Y entrevistaste también a un profesor de la Universidad Central de Venezuela en ese trabajo. Cuéntanos algo, háblanos de ti. Bienvenida, te dejo. Gracias, Giomar. Bueno, nada, cuando uno decide ser comunicador, pues cada persona se va por una rama, y hay gente que le gusta eh, hacer programas de investigación, hay otras personas que les gusta escribir sobre política, sobre economía. A mí siempre me interesó fue la comunidad. Y yo empecé siendo reportera en nuestro país para las personas que no son de Venezuela. Hay algunos sectores de mucha miseria y entonces en esas montañas llenas de casitas donde estaban las personas un poco más necesitadas, pues yo trabajé muchísimo tiempo como reportera, viendo sus necesidades, viendo qué les estaba pasando, viendo el nivel de salud, y eso me hizo visitar hospitales, me hizo visitar cárceles, me hizo visitar lugares donde metían a la gente que tenía problemas de salud mental. Bueno, y recorrí pues todo el país. Fue muy interesante lo que hicimos. Dimos a conocer en ese programa que tú hablas. Sí, sí, eh, estás diciendo que fuiste a muchas comunidades, pero me llevaste a viajar al estado Amazonas, es decir, nos llevaste a todos los sí, venezolanos. sí, ahí donde está la UTANA, como se llama tu programa. Entonces, allí, bueno, nada, la idea era presentar la pluralidad que nosotros tenemos. Entonces, fíjate, nosotros tenemos un hombre muy destacado
que fue, yo no sé si Arturo Uslar Pietri, la verdad que ahora tengo un lapsus, no creo que llegó a ser presidente de la República, pero estuvo en alguna de las elecciones. Él fue Eh, candidato, lo que te puedo Ujú, citar para que veas que si he hecho mi tarea, así fue Marta, candidato. Ajá, no voy a hacer, no voy a tocar un tema donde no maneje si me gusta formarme. sí, Te comento, yo no soy comunicador social, esto es una ventana de opinión donde la gente puede dar distintas opiniones. Esto es que me paré un día y dije, no quiero hablar ni quiero hacer algo más allá, sino voy a hablar de mi país, de mis raíces. Y Arturo Lapietre fue parte de la generación del 28, ¿verdad? cierto. Le llamaron los notables también. Y sí, estuvo muy a la formación de generar. Y lo más importante de Arturo Lapietre, que voy a decir, que pueden decirme muchísimas otras cosas, de tenemos que sembrar el petróleo. Y entonces Exactamente. ahí se quedó y la gente lo agarró, ¿me entiendes? Se lo agarró, lo empezó a agarrar así como, vamos a hablar de algo, pero no lo entendimos. No es sembrar, abrir un hueco y sembrarlo, porque el petróleo viene del subsuelo, sino es de generar cuáles eran las oportunidades que nos Claro, podía dar el por, petróleo. por supuesto que eran muchas y lamentablemente no las hemos aprovechado como, como sería lo mejor, ¿no? Pero bueno, el cuento con Arturo fue que yo lo fui a entrevistar cuando yo tenía el programa de los indios, porque no solamente eran los Yanomami, de toda esta parte indígena que tenemos en Venezuela. Y la opinión de él, ojo, muy respetable, pero como las opiniones de otros fueron diferentes, era que a todos los indios había que montarlos en el autobús de la civilización y que se adaptaran y que ya salieran de ese hábitat. Bueno, hay otras tendencias que no opinan lo mismo. Entonces, yo pude entrevistar a un antropólogo que acaba de fallecer hace muy poco de Los Ángeles, que se llama Napoleón Chañón. Nos llevó Charles Brewer Carías, súper conocido en nuestro país, como un gran explorador, un gran investigador. Y fue, bueno, pues muy interesante poderle llevar al público lo que nosotros tenemos como nuestra parte indígena, ¿no? Y bueno, ¿qué te puedo decir? Estuve muchísimos años como reportera, tanto en los noticieros, estuve como corresponsal en Naciones Unidas, cuando la guerra de las Malvinas o Falkland Island para la gente de la parte de Inglaterra. Eh, Me he ganado Sí, muchos premios, sí, muchos sí, premios sí, 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 internacionales, sí. pero lo más importante para mí no son esos premios, sino en todo caso ni el reconocimiento de la gente, sino el haber sembrado en algunas personas valores. Eso es lo que a mí más me interesa. Bueno, Marta, esto es lo que tratamos de hacer en este espacio, en Autana, Esencia y Horizonte. Tratamos de generar esas conversaciones de cómo poder no descubrir, sino cómo rescatar esos valores, que es la identidad. Es la identidad y ahora que somos 9 millones de personas que están fuera de Venezuela, ¿cómo podemos hacerles ver que Venezuela no son solo esas noticias que son muy escandalosas y que nos afectan al gentilicio venezolano? Porque son, no podemos negar que son individuos o personas que tienen el pasaporte o la nacionalidad, pero muchas veces algunos no tienen nuestros mismos valores. Claro. Entonces, esto es lo que buscamos en Autana. Buscamos es poder generar que no busco copiar la idea de Marta Rodríguez Miranda en el ser buen ciudadano. No. Ni busco en hablar desde el romanticismo, porque en un programa hablé de la pastora de la Ujú. línea de San Ruperto. Entonces la gente pensará, bueno, pero cuál es tu rumbo? ¿Hacia dónde vas? Entonces me estoy buscando alguien que me asesore en lo que es el manejar esto de las redes. Estoy comenzando. Eh, eh, por circunstancias, mi primera invitada iba a ser Marta Rodríguez Miranda, pero no cuadré contigo situaciones, mi trabajo, tus actividades y tus planificaciones, y no podía. Y entonces, bueno, me tiré al ruedo y he sacado, mira, hemos hablado en este canal de
de domésticas y la gente piensa, y estás hablando de las domésticas, no, tocó otro tema de cómo es el tejido social, de valores, de la ciudadanía. Mm. Habla de San Ruperto, era recordar, demostrarse en el transporte público y tú tocaste un tema. Ya eso es del siglo pasado. Si lo ve un joven de 16 años, dirá, ¿y de qué está hablando? Tú llegaste a tocar en uno de los micros, utilizar el teléfono público. Ahí es donde Sí, veíamos, ya va, ahí era donde veíamos que las comunidades que tú estabas hablando, de esas comunidades que son esas casitas, pero es el cinturón de marginalidad, la pobreza extrema que puede ser un país tan rico y nos lo repetían, sembrar el petróleo, pero es que no es lo rico que está en el subsuelo, sino es lo rico que es su gente. Y sí, destruyeron los teléfonos públicos. Por supuesto que ahorita yo hablo de eso y me van a decir, ¿qué dices? No entiendo. O como dirían, ¿qué dice Harry? Como cuando pasaban Alf. claro. ¿Qué podemos recordar? Porque trabajaste en unos lugares y vamos a citar ese principalmente por ahora. Y después Bueno, vamos a pero yo citar a pienso otros que más. la historia siempre es interesante repasarla. Ok. La historia de cualquier país, las costumbres, las cosas por supuesto evolucionan, pero también lo vintage, por decirlo de alguna manera, tiene, tiene peso importante y hay mucha gente que también está un poco agobiado con la tecnología. Yo de verdad siento que el teléfono particularmente uno lo tiene ya como una oficina. El teléfono es celular, por supuesto, ¿no? Depende de si es más sofisticado o menos sofisticado. Y es Sí, maravilloso poder trabajar con él, trabajar a distancia. A sí, partir de la pandemia, pues mucha gente pudo seguir trabajando desde su casa, también ocupándose mucho de sus hijos, porque lo importante es la responsabilidad, no eh, las horas que tú pasas en la oficina y cuál es tu resultado. Y sí. eso es lo moderno. Sí, sí, bueno, lo que te quiero poner es algo y también lo voy a dejar abierto porque en algún momento tengo planificado lo del teléfono. Sí, el teléfono es una herramienta que tú como una persona como adulto lo puede manejar, pero varios investigaciones, yo crecí viendo el televisor y viendo lo que me podría hacer, y no es precisamente el horario de las novelas, en los programas despertinos, como cuando estaba el programa de las 6 de la mañana que tenían ustedes allí en Venevisión, que teníamos a Sofía Inver, ¿verdad? Ujú. Ese era un programa, no era para niños, era un programa de adultos que hablaba de política. Entonces yo veía Sí, ese tipo de cosas y después cambiaba y me iba a la que se encontraba en el canal 2 Radio Caracas, y era otra persona que también hablaba y era política. Y después es que venían los programas de variedad. Y en las noches ustedes tenían esa información de la realidad. En Venevisión, reportaje, en Radio Caracas era alerta, ¿verdad? Pero cierto. el teléfono hoy en día también tenemos que darnos cuenta que es como, es un instrumento, pero también es un arma de doble filo, porque hay tantas personas que ya son adictas a scrollear, los jóvenes ven el teléfono y se hace una adicción, y es la nueva manera de ver a algunos como que la heroína moderna, que es la tecnología, no bien aprovechada, sino muy mal utilizada. Pero en la parte que tú estás diciendo, sí, te comparto la idea, nos acerca, no, nos puede, mira, estamos haciendo esto vía la tecnología. Claro, exacto. Algunos los he entrevistado con el teléfono, otros lo están utilizando en la computadora, otros lo están haciendo en la tablet. Nos acercan, no importa la zona horaria y podamos tener, pero nos ha alejado tanto. Nos hemos sumergido tanto en querer comunicarnos y nos estamos compenetrando con el que tenemos aquí al lado. Entonces es algo muy difícil que tenemos Bueno, que ir yo nosotros pienso, con conciencia, sí, mucha conciencia, lo que estamos hablando, conciencia ujú, y despertar un pensamiento muy crítico de distintos temas, ¿no? Entonces eso es lo que podría yo bueno, y también, por acompañar. ejemplo, fíjate, uno se tiene que hacer también una revisión también uno, porque eso de, por ejemplo, ir a comer con alguien y tener el teléfono sobre la mesa, o quizás uno está esperando una llamada, quizás es algo, y hasta se lo dice, se lo puedes decir a tu comensal, el comensal que está contigo. Le puedes decir, mira, perdona, pero en algún momento suena el teléfono porque estoy esperando o que mi hija me llame o que me llamen del trabajo o lo que sea. Pero de verdad uno tiene que revisarse porque uno agarra el teléfono a cada rato y está distraído y no le pones la atención a la persona que debería ponérsele. Y muy importante también tenerle un coto a los niños Ok, porque eso los altera muchísimo.
Y Exacto. entonces tienen que aprender los niños a jugar, que no sea con un celular, que no sea con una tableta. Mira, te lo voy a decir así, no, vamos a tocar, me imagino que tienes nietos, ¿no? ¿Sí? Sí, 4 nietos. Exactamente, pero yo te puedo asegurar, y aquí voy a meterme, uy, Dios mío, en aguas muy turbias. No sé si son niñas o niños. Vamos a decir que sea alguno es varón, alguno Sí, es uno niña. solo, Ok, sí. te voy a decir, ¿tú crees que tu nieto sabe lo que es hacer un papagayo? ¿Tú crees que esta generación, no, y no lo digo por ti, lo digo porque en esos son los temas que estoy Sí. hablando, y no vengo a Ujú. hablar de Autana, Esencia y Horizonte como un país como que este es el mundo de Haiti, no, 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 sino que estamos viéndonos que nos estamos compenetrando. Yo soy papá y los chamos de hoy en día utilizan es el teléfono y piensan que lo mejor que regalarle es una tablet cuando le podemos regalar un libro y cómo hablarle y están en el exterior y cómo poderle hablar de un país. Y tengo compañeros que le digo, mira, y le has hablado a tu chamo de que pueda conocer, aunque sea las capitales de los estados de Venezuela, o que le nombres Claro. los estados. No se va a aprender el himno nacional, está viviendo en Rumanía, está viviendo en Italia, está viviendo en España, está viviendo en Australia, está viviendo en Chile, está viviendo en Ecuador, y no se sabe el himno nacional. Y entonces no es que se lo aprenda como una cantaleta, así como la abuelita le enseñaba a rezar y el Padre Nuestro y todo aquello. Señores, nos tenemos que llevar en la maleta esas cosas. Estoy montando un programa que voy a hacer de las hallacas. Y no porque yo haya estado en la área gastronómica, yo quiero hablar de la hallaca tuya, que es del Caracas, y la otra de la andina, y voy a hablar de la oriental. No, quiero hablar de lo que se demuestra la identidad. Es ese tejido, es esa parte, es encontrarnos. Entonces, a los chamos, nosotros somos venezolanos y vas a entender muy claro, a los chamos hay que hablarle, pero también tenemos que guiarlos, el guiarlo de la tecnología. Muchos psicólogos dicen, cuando tú llegas a la casa, tú guardas el celular y los ves a los ojos y los saludas. ¿Cómo te fue? Para que haya una conexión, porque eso es. Entonces, hablando del tema del micro del, del teléfono público, pero ahí estás hablando de cómo cuidarlo de los demás. Mira, hemos visto muchas cosas. Mira, tú hablas del teléfono público y hay gente que has podido salir y el uso de las áreas comunes, de utilizar el transporte. No sé si llegaste a tocar en el programa, pero tú te montas en un transporte público y hablé en el de los San Ruperto y de un periodo, no voy a decir que en los 80, pero sí se veía que marcaban y se montaban en las camioneticas y los niños salían del liceo y marcaban, hacían dibujos y le daban, porque Mm. no era un autobús, era un microbús y eso era de un señor que era bien sea el avance o el dueño del bus y rayaba y vamos destruyendo y también rayaban los billetes por ocio. Es generar el sentido de respetar lo ajeno, respetar lo que nos pertenece a todos. Eso era el micro que tú manejabas. Y también me acuerdo, te cité el niño que se despidió cuando hiciste desde como caraqueño, puedo decir el lugar, desde el Cubo Negro al centro comercial Ciudad Tamanaco. Ese es su nombre, conocido en Caracas como el CCT. Y el niño se Mm. despidió así. Vamos a tocar el tema ese para ver qué te recuerda de eso, porque eso fue seguramente tu camarógrafo que buscaste que hiciera eso, pero eso dejó una huella. Bueno, yo pienso que si en alguno de esos niños que vio el micro en televisión, ¿verdad? Le quedó a alguno que lo que tenía que usar era la pasarela, para mí es suficiente. Y uno tiene que, fíjate, yo conozco muchos niños que corrían a sus papás en cuanto al cinturón de seguridad, por ejemplo, que te la tienes que poner. Y entonces la mamá le decía, pero es que voy aquí mismito. Es que eso es peligrosísimo, porque imagínate tú que un carro parado, y viene alguien por detrás y te pega. Eso es peligrosísimo para la cervical, porque no tienes puesto el cinturón o te sale por el parabrisas. Eso depende del Todo eso impacto. está. Mira, te voy a Es, contar, exacto. te voy a contar algo que esto es de película. Nombraste los lugares que tú visitaste. Estuve en la universidad y me di el gusto, la satisfacción y la travesía. Yo nací en Caracas, estudié en Mérida y dije, voy a ir a conocer a los guayú. Y llegué Ujú. caminando y me monté y llegué a Castillete arriba, al hito número 1, donde me confundió un guardia nacional y me preguntó, pero como ya me habían visto que estaba haciendo un recorrido, entonces, no, pero yo llegué al hito número 1, yo no soy guayú, no tengo nada de rasgos guayú, y conocí donde cruzabas y estabas ya en Colombia, es decir, conocí a los guayú.
me di la Ujú, oportunidad de ir a la laguna, a la laguna de Sinamaica, donde conocí a la única señora que hablaba el idioma mm, añú. ¿Me entiendes? Ya no ah, hay más, quedaba el nieto. Entonces, tú hiciste esa investigación y a uno se le despierta, yo no voy a decir que el gusanito, sino lo que a cualquier relación hay que tener cuidado. En la relación de pareja, cuando la mujer o el hombre se le despierta la inquietud, mira, eso empieza a rascar y a dar porque empieza a investigar. Y a mí no me dio el gusanito, sino la curiosidad, esa inquietud de conocer mi país. Fui para mm, allá, conocí, en Mérida había unos que se llamaban los Apreria, los Guasábaras, que son los que están en la laguna de Urao en Mérida. Me di el ajá, gusto. En Maracaibo después me fui hacia la otra parte y traté de contactar y vi a los de la etnia Yupa. Me a acuerdo los que la yupas, palabra sí, claro, Tapatume, me aprendí esa palabra. Y cuando ajá, hablo de Guayunay, que Jamaye Pia Casachi Punuri, entonces me miran así y me dicen, ¿y tú eres Guayunay? Que no, sino les conocí esa ah, le parte, es conocer investigaste, tu país. claro, Eso es nuestro país. Y cuando hablaban de Venezuela, entonces cuando yo nombraba a los, voy a conocer a los guayú y con el mayor respeto voy a citar esto. Cuando yo me agarré mi morral y me dije que salía de Mérida porque iba para Maracaibo y que quería conocer los guayú, me dijeron, con el mayor respeto a la comunidad indígena guayú, pensaban, cuidado, que te van a robar, te van a matar. No, vale, yo no tengo miedo de eso, vamos a ver, vamos a conocer. Y llegué a un colegio que se llama Yanama, allá arriba, frente al CENIA, en la frontera donde está, para poder salir el punto de control hacia Maicao. Tenías que conocer tu país. Si tú no conoces tu país, tú no puedes hablar de tu país. Conocí las tradiciones, tú pudiste estar con los Yanomamis, eso era una felicidad porque ustedes fueron en helicóptero y era otra planificación y era una logística. Ahí está una comunidad religiosa católica, ¿verdad? Pero era muy difícil para mí porque yo estudiaba en el occidente. ¿Cómo voy a poderme ir para allá, verdad? ah, Entonces, sí, sí, cuando estuve en La Guajira, me llevó una compañera que era de Mérida, se fue para allá y me acuerdo que le enseñaron a ponerse cebo de chivo y agarraban un hongo que se produce con la humedad y de ahí hacían el pay y se colocaban las mujeres para protegerse del sol, porque la arena, lo que es el médano y el sol pega y es un espejo y las mujeres se protegen mucho ah, bueno, su pero qué rostro. creativas, Sí, entonces mira, puedo hablar y puedo decir cuando te digo que vi mi país y estar fuera y cuando me monté en el avión el día que partí porque fui a estudiar y porque trabajaba y salía constantemente, pero cuando ya sabía que era emigrar, repito, me monté en el avión y sabía que era un comentario que se decía, irse de Venezuela es como divorciarse aún estando enamorado. Entonces, yo no quiero, ahora que abrí este canal, yo no estoy hablando de que voy a hablar de con quien me divorcié estando enamorado. Voy a hablar de tener una relación de esa que se llama Venezuela y no hablo esa desde los despectivos porque me van a venir los haters y van a hacer un comentario, sino del lugar donde salimos. Y por eso te vine a buscar, Marta. Por eso te busqué contactar. Por eso, porque mira, no solo tu voz era lo que te da a conocer, sino tu trabajo. Porque sí cruzaba en la pasarela que había, hablaste de los barrios, de las zonas populares. El Hospital Miguel Pérez Carreño, por ujú, la parte que ibas a la Yaguara, por ahí pasaba un autobús que era de circunvalación y llegaba hasta Antímano. Cuando en algunas veces yo me montaba en ese autobús con mi mamá, porque mi mamá tenía carro y le daba miedo aprender a manejar. Entonces nos teníamos que montar en el autobús. Escucha esto que estabas hablando del cinturón. Mi mamá tenía un Capri y le daba miedo manejar. Y entonces nos teníamos que montar en el autobús. Y bueno, vamos a montarnos en el autobús. Y yo puedo decirte fehacientemente, cuando hacía la ruta que pasaba salía el autobús de Antímano, había una pasarela que hacía el paso para entrar a la parte principal donde estaba el helipuerto del Pérez Carreño. ¿Y cuántas emergencias no llegaban porque la gente no utilizaba la pasarela? Si no estás diciendo algo que no era. Tú lo claro, hiciste, ujú, tú hiciste ese micro, lo hiciste en el CCT, en el otro extremo de Caracas. Pero ahí era la realidad. No, no, ¿para qué vamos a utilizar la pasarela? No, no, crucemos por aquí y ¡pum! claro, Entonces, sí, sí, sí,
es eso de conciencia, es eso de Mm. que no importa en qué parte te encuentres, a qué, en qué parte de la distribución demográfica de la ciudad tú te encuentres, es en qué parte de ti se queda la parte de hacer las cosas correctamente, respetar el rayado, respetar el semáforo, saber utilizar un cesto de basura. Cuando hiciste el programa, y ahora quiero irte porque Venezuela se caracteriza por la mayor zona de costa y las bellezas naturales. Cuando estuve en Los Estados, nosotros nos tocaba ir a limpiar las playas y esa era una tarea ardua, porque desde que el que alquilaba los toldos, hay la silla y la gente dejaba basura. Ah, sí, sí, es cierto. Y eso yo hice también micros allí en la playa de cómo la gente dejaba ese desastre. Pero bueno, como te digo, yo siento que es un trabajo muy grande que hay que seguir haciendo a todos los niveles, Ok, pero en todos los países del mundo, sobre ok. todo los del tercer mundo, de nuestros países, es también muy importante lo que hacen en la casa, lo que ven los niños que hacen tu papá y tu mamá, Sí. las personas de su familia. Las personas que te cuidan, porque ahorita con esta situación no podemos decir que muchos papás están con los hijos porque los padres a lo mejor se fueron, el papá fue a buscar cambio en el Banco Central y a lo mejor no le quedaron, no está haciendo la cola para conseguir el sencillo, ¿verdad? Y nada más está con la abuela, porque tenemos que hablar que en Venezuela también hay una gran presencia de madres solteras. Entonces, Sí, los que claro. están en la casa, entonces eso viene de hogar, viene justo de hogar. Justo de hogar, en los colegios debería haber una materia obligada de eso, mucho más profunda, porque hay una que es como acción cívica. Bueno, hace mucho tiempo ya yo no conozco el pensum, ¿no? Pero sí, sí me parece muy importante, ¿no? Porque ya en los países desarrollados ya es lo normal. Tú te tienes que parar en el semáforo en rojo sí o sí. Y si no te multan. En el stop, estás conduciendo en el stop, ve para los lados. Claro, claro. Entonces, bueno, es una cosa como diferente, Ok, ¿no? sí. Bueno, ya para ir cerrando, Marta, eh, fue un grato gusto verte tenido el día de hoy y te comento ya todo lo que hemos podido hablar es eh, rescatando el buen venezolano. Eso es lo fundamental. Mira, yo creo que estamos tantos fuera que tenemos que ir con una lupa buscando el buen venezolano. Eso es lo que tenemos que hacer. Y el día de hoy tuvimos a Marta Rodríguez Miranda hablándonos de su micro, El Buen Ciudadano, que lo veíamos desde adentro, pero esto que va a trascender, tenemos que verlo como que rescatando y buscando con una lupa el buen venezolano. Que el venezolano que usted se tropiece en cualquier parte del mundo, tenemos venezolanos en Japón, en Corea, en Australia, en Europa, Italia, Portugal, Grecia, en Estados Unidos, en Colombia, en Ecuador, Brasil, podemos ver que sí hay un buen venezolano. Y el ser un buen venezolano lo hacemos con nuestra manera de convivir con nuestros vecinos. Gracias, Marta Rodríguez No, Miranda. De gracias, verdad, Omar, por no quise hacerlo invitarme. muy largo. Señores, con nosotros el día de hoy estuvo Marta Rodríguez Miranda. Por favor, denle like, suscríbanse. Eh, Tal vez a lo mejor te busco para hacer una nota, porque voy a hacer algo sobre las hallacas. Y no voy a preguntar, y esto lo dejo aquí para que la gente vea. En el programa siguiente que estoy montando, pues estoy hablando de las hallacas. Marta, que no es lo que voy a ondear contigo. Cuando te hablan de hallacas, ¿qué te viene a la mente? Así, ya, listo. ¿Qué te viene? A la mente no, en la boca me hace así. Qué Ok, rico. ok, pero la hallaca es familia y eso es lo que vamos a hacer. Como me estás diciendo, crear una conciencia ciudadana es buscar a la familia, con quien estés creciendo. Eso es Venezuela. Y todo alrededor de la mesa, además que es Sí, bello. sí, y cuando las hacíamos y eso lo voy a dejar, señores, lo voy a hablar en el programa de las hallacas, la bondad de nosotros. Cuánto en el año 80 y pico y en el 90 y pico, en la gente, mira, hey, al del camión del aseo le dan hallacas, hey, vino a visitar a alguien. Y no solamente los que se dan en la familia, que lo hacíamos en familia, sino la bondad. Es Eso es lo que verdad. importa. Y mira, nosotros nos fuimos, Marta.
y otros están adentro, pero no hemos cambiado eso. Porque yo sigo citando, en el 2025 tuvimos una tragedia en Mérida y todos los merideños que estaban en Mérida visitaban para poder ayudar a su gente en el páramo. Eso es Mm, Venezuela. No me lo sí, va a cambiar nada ni nadie. Aquí no va a venir ni siquiera ni Mickey Mouse, ni el Pato Donald, ni mucho menos Peter Pan a cambiar el país, ni los Tres Reyes Magos. Somos nosotros. Somos nuestra identidad. Gracias, Marta Rodríguez Miranda, nos acompañó en el día de hoy. gracias. Y suscríbanse, por favor, suscríbanse al programa Autana de Esencia y Horizonte. Esto es uno de los tantos programas que vamos a tener ahorita en el mes de diciembre. Feliz día para ustedes y dejen sus comentarios. Autana, Esencia y Horizonte. Buen día para todos. Gracias.